Los viajes en el tiempo es algo con lo que hemos soñado desde hace mucho, y la ciencia ficción es algo que ha alimentado más ese deseo. Aunque los viajes en el tiempo no son del todo una fantasía, según la teoría de la relatividad de Albert Einstein, permite un tipo de dilatación temporal, lo que vagamente podríamos denominar un viaje en el tiempo. Según su teoría, sostiene que relativamente a un observador estacionario, el tiempo parece fluir más lentamente para los cuerpos que se desplazan rápidamente. Por ejemplo, un reloj que se desplaza parecerá correr más lento. Al incrementar su velocidad y acercarse a la velocidad de la luz, parecerá haberse detenido completamente. Sin embargo, este efecto solo hace posible el viaje en el tiempo hacia adelante en el futuro, nunca hacia atrás. Este tipo de viaje no es típico en la ciencia ficción y no se tiene ninguna duda acerca de su existencia. Para explicarlo de otra forma, sería la siguiente. Imagínate que estás en medio de un río. Donde estás tú sería el presente, y la corriente del río es el flujo del tiempo, o sea, que te estás moviendo conforme el tiempo pasa. Ahora, si nadas a favor de la corriente, te moverás más rápido, o sea que estarías yendo al futuro más rápido que los demás. Entonces, mientras tú estás acá, el resto de personas estaría acá. Lo que quiere decir que hice un salto en el tiempo. Ahora, si lo miramos desde este punto de vista, viajar al futuro es mucho más fácil que el viajar al pasado, ya que si intentamos nadar en contra de la corriente, se nos dificultaría muchísimo más que si nadáramos a favor de la corriente. Y tal vez esta sea la razón por la que todos los viajes en el tiempo que se efectuaron en los relatos que les contaré a continuación fueron saltos en el tiempo hacia el futuro. Solo me limitaré a compartirles la información y la conclusión final queda en manos de cada uno de ustedes. El primer relato es bastante interesante, ya que este personaje pudo demostrar que provenía del pasado. La historia es la siguiente. En el 2006, en Kiev, Ucrania, los habitantes reportaron el comportamiento extraño de un hombre. En un principio, se creyó que se trataba de un turista perdido, pero cuando los policías se acercaron para ayudarlo, notaron que tenía una forma de vestir muy antigua, pero su ropa estaba en perfecto estado. Cuando le preguntaron el lugar hacia donde se dirigía, él nombró una calle que ya hacía mucho no existía. Al mirarse los policías sorprendidos entre sí, pidieron a ese sujeto que les mostrara los documentos de identificación. Los policías se sorprendieron aún más cuando se fijaron que los documentos eran auténticos de la época de la Unión Soviética. Sergei Panamarenko era su nombre. En ese entonces, los policías lo trataron de loco y lo llevaron a una clínica para que fuese atendido por un psiquiatra. Al llegar a la clínica, testigos afirman que el hombre parecía estar muy nervioso. Cuando pasó a ver el doctor, su conversación fue la siguiente. El psicólogo Pablo Kutrikov determinó que lo que estaba observando no era más que un sujeto con el síntoma de una desorientación en el tiempo y que muchas personas en el mundo padecían esta enfermedad. Y es prácticamente un trastorno mental que entra al cerebro en forma de defensa. Se dan en aquellas personas que experimentaron traumas psicológicos severos, centrándose en los recuerdos. En ese entonces decidieron llamar a un especialista para revelar las fotos, ya que las técnicas que tenían para revelar las fotos eran completamente diferentes a las usadas en la antigüedad. Vanin Poifner, que fue el encargado de revelar las fotos, se sorprendió a ver el rollo de la cámara en tan buen estado, ya que ese tipo de rollo fotográfico se había dejado de fabricar en los años 70, y no duraba más de 2 décadas, ya que las sustancias con las que eran fabricados se disolvían dejando inservible el rollo. Las fotos mostraban a un edificio de los años 50, a una mujer de una edad de 25 años aproximadamente, y también a Panamarenko, con la misma ropa que llevaba aquel día.
Pero lo sorprendente fue la foto en donde en la esquina superior derecha se puede observar un objeto volador en forma de campana. Después de aquella entrevista, aquel hombre se fue a una habitación, el cual permanecería allí hasta que se le diera de alta. Pero una vez entró allí, nunca se supo nada más de él, y las cámaras de seguridad nunca lo registraron salir. Una vez empezada la investigación, descubrieron que en la época de la Unión Soviética sí existió un hombre llamado Sergei Panamarenko, y que aquella mujer en las fotos se trataba de Valentina Kulich, quien vivía en Ucrania, y a la que se le cuestionó si conocía al hombre de la foto. Resultó que Valentina era la novia de Panamarenko y mostró unas fotos de ella y aquel hombre cuando eran más jóvenes, al mismo tiempo que iba contando a la policía que cuando su novio desapareció, todos creyeron que él había muerto. Una vez la policía le contó todo lo que había sucedido en aquella clínica, ella solo se mantuvo en silencio y no pudo contener el llanto. La segunda historia parece fantasía, sin embargo muchas personas afirman que es verdad. Si es así, estaríamos frente a lo que podría ser el caso más extraño. Esta es una de esas historias que se cuentan de boca en boca y que se mantienen vivas por generaciones. No hay muchas pruebas reales de que haya sucedido. Sin embargo, el caso misterioso de una niña desaparecida que fue a buscar bayas al monte y volvió igual, como niña, después de 50 años, es uno de los mitos sostenidos en la historia de los casos policiales que no fueron resueltos y de los mitos paranormales. En el año de 1905, una pequeña familia que vivía apartada en una montaña estaba conformada por la madre, el padre y su pequeña hija. Se disponían a hacer sus actividades tal como lo hacían cada sábado. Los padres enviaron a la niña a un barranco cerca de su cabaña para que buscaran las frutas que consumirían en el desayuno. En ese entonces la niña se fue para aquel barranco, pero no volvió aquel día. Comenzaron a buscarla, primero solos y después con vecinos. Nadie pudo encontrar rastro de la pequeña niña. Buscaron hasta perder la esperanza de encontrarla viva, y después se resignaron a llorar su ausencia. Lo único que les quedaba hacer era rezar por su alma para que pudiera descansar en paz. No tuvieron más hijos y toda la vida sintieron la culpa de haber enviado a la niña sola al bosque a buscar la fruta. Después de 50 años, una mañana, vieron una figura que se dirigía a la casa. Al acercarse, se fijaron que se trataba de una pequeña niña. Pudieron constatar, vestida y con la misma apariencia que tenía cuando se fue. La niña estaba visiblemente asustada porque no reconocía a sus padres, 50 años más viejos, pero sí la casa y todo el resto. Para ella había pasado solo un rato, el que había empleado en buscar las bayas que además traía en la cesta. La policía no creyó esta versión y el pueblo supuso que la niña era otra. Pero la pequeña y sus padres afirmaban que era la misma niña. El tercero y último caso también es bastante interesante. Tal vez de estos tres sea el caso más llamativo, ya que podemos contar con el testimonio de Håkan Nordqvist y un video grabado por él mismo. Él escribió un blog contando su experiencia y también hay una entrevista. Dice que viajó a través del tiempo metiéndose debajo del fregadero de su cocina. Al ir a repararla, y agacharse más y más para llegar al fondo, pero vio que este no tenía final. Siguió avanzando y avanzando, y al llegar al otro lado, de repente vio una luz blanca. Al salir se pudo poner en pie, y se encontró a sí mismo envejecido. Como prueba de tan asombrosa historia, dice que lo grabó todo con la cámara de su teléfono móvil. Extraño como suena, se puede ver algo de su pequeña aventura en The Time Travel, un pequeño video en YouTube de 3 minutos en donde este hombre tiene una entrevista relatando todo lo sucedido. Aquí les dejo un pequeño fragmento. Som tur var då, för jag tänkte det här kommer ingen tro på. Det finns inte en chans att folk kommer tro på det här. Så jag hade ju med mig mobilen så jag kunde filma det. Ja, vi stod där och tjafsade lite och... Ja, det var riktigt god känsla var det. Hur gott som helst. Estos serían los 3 casos más relevantes acerca de los viajes en el tiempo. Las conclusiones finales y la última palabra la tienen cada uno de ustedes.
Si te ha gustado el video, dale me gusta en el botón de aquí abajo. Y si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita para mucho más.